Hola mis hermanos, que Dios les bendiga, les guarde. Saludo a cada uno de ustedes. Hoy estamos en la semana número 5 del estudio sobre la sana doctrina. En este caso, lo que vamos a estudiar es la sana doctrina sirve para testificar. Vamos a iniciar orando, dando gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado y bendición, Señor. Gracias porque nos permite estudiar una vez más, Señor, acerca de tu palabra. Pedimos que bendiga a cada hermano, Señor, que va a estar escuchando, Señor. Te ruego que sea tu bendición con ellos y con cada uno de nosotros. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a comprender más de tu palabra y a colocarla en práctica, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos entonces con la semana número 5. La doctrina sirve para testificar. Hay una pregunta para comenzar que dice: ¿has estado alguna vez en una situación en la que has tenido que hablar públicamente, pero realmente no sabías de lo que estabas hablando? Si es así, describe lo que sucedió, cómo acabó la cosa. Es una pregunta personal que ustedes van a contestar y que estaremos leyendo y estaremos luego compartiendo sobre eso. La idea principal de esta semana es que la sana doctrina es necesaria para evangelizar, porque la evangelización es, en primer lugar, decirle a otros la verdad acerca de Dios, de nuestro pecado y lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a los pecadores. Y en segundo lugar, instar a las personas a que se arrepientan de sus pecados y confiesen a Cristo. Vamos a estar ubicándonos en Hechos 7. Ahí nos va a relatar el discurso de Pablo, que Pablo tuvo al consejo de Areópago en Atenas. Allí podemos ver entonces un ejemplo de cómo los cristianos deberíamos adecuar el método de evangelización para adaptarnos a diferentes contextos culturales, como en este caso hizo Pablo en Atenas, o cómo deberíamos buscar los puntos de contacto con los no creyentes para compartir con ellos el evangelio. Una vez que conocemos el contexto cultural, podemos adaptar el evangelio sin cambiarlo, sino más bien enfocándonos en la cultura para poder explicarle el evangelio. Esto lo vamos a ver un poco más profundamente cuando leamos y profundicemos en Hechos 17. Y lo que hizo Pablo no fue solamente adaptar su estilo o encontrar algún punto de encuentro con los oyentes en Hechos 17. Él los evangelizó predicándole la sana doctrina. Cuando Pablo estuvo en Atenas, le predicaba el evangelio a cualquiera que estuviera en el mercado. Podemos verlo en Hechos 17, 16 al 17. Llegando el momento, fue llevado ante el Areópago, un consejo de los líderes atenienses, para explicar la nueva enseñanza que estaba presentando. En Hechos 17, 22 al 34, relata un resumen del discurso de Pablo y la respuesta de ellos. Eso lo vamos a leer. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 34, que dice: Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten toda sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Podemos ver entonces cómo Pablo usó la cultura, las cosas que ellos tenían allí en Atenas para usarlo como forma de predicación. Por ejemplo, vemos que usó a este Dios no conocido, en el cual los atenienses creían, para presentarle al Dios verdadero. A ese Dios no conocido es quien le presenta a Pablo para que ellos puedan creer y puedan conocer y puedan arrepentirse. También les dice que no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, a plata o a piedra, acerca de las esculturas que tenían y toda la idolatría que tenían, para que ellos no creyeran que Dios o la divinidad era semejante a esto. También usó su propio lenguaje, porque dice, vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y le dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a estas cosas. Vemos que Pablo en ningún momento cambió el mensaje ni la sana doctrina, porque también los llama al arrepentimiento. Y entonces lo que hizo Pablo fue agarrar todas estas cosas de los atenienses, de su cultura, para predicar el mensaje para que ellos pudiesen entender, sin dejar a un lado la sana doctrina y el evangelio correctamente. Vamos a pasar entonces, hermanos, a las preguntas. Recordemos que la dinámica era que pudiesen estudiar en detalle todo el material que se envió y pudieran enviar las respuestas a la página que se les envió también, para que allí colocaran todas esas respuestas, ahora la redundancia, y tener las puntuaciones. Vamos a la primera pregunta. Dice, ¿cómo encara Pablo las creencias religiosas de los atenienses en este discurso? ¿Qué les proclama a los atenienses? Veamos el versículo 23 en particular. Versículo 23 en particular dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Cómo encara entonces Pablo las creencias religiosas de los atenienses en este discurso? ¿Qué les proclama a los atenienses? En este discurso Pablo confronta las falsas creencias de los atenienses al proclamarle una serie de doctrinas bíblicas. Incluso aunque nunca hacen ninguna referencia directa a ningún texto bíblico, en este discurso Pablo proclama la verdad sobre el Dios al que los atenienses reconocen en cierto grado, pero acerca del cual no tienen un conocimiento real. Vamos entonces, allí vemos que Pablo confronta las falsas creencias, dándole una serie de doctrinas bíblicas sin nombrar ningún texto bíblico, pero Pablo proclama la verdad de Dios en cierto grado a los atenienses para que ellos puedan tener un conocimiento real de quién era el Dios verdadero. La segunda pregunta, ¿cuáles son todas las diferentes doctrinas? Esta sería la segunda pregunta. Doctrinas bíblicas que Pablo explica o menciona en este pasaje. Mira cuántas puedes anotar en la tabla inferior y también nos sale una pista. Más o menos todo el discurso incluye contenido doctrinal.
Allí podemos tener podemos hacer una lista, podemos escribir varias cosas. La doctrina de Dios. Esta incluye el señorío o su señorío sobre todo y la autosuficiencia, que puede estar sustentado en el versículo 24 al 28 y 24 al 25. También podemos ver la doctrina de la creación de Dios del universo entero, versículo 24. La creación especial del hombre por parte de Dios y la unidad de la raza humana, versículo 26. Doctrina del gobierno providencial de Dios sobre el hombre y su dirección de toda la historia, 26 al 28. La responsabilidad del hombre de servir a Dios adecuadamente, sustentado en versículo 29 al 30. También podemos colocar la resurrección de Cristo, versículo 31, sobre el juicio final de Dios de todas las personas y el señorío de Jesucristo, que está implícito en su resurrección y en su gobierno como el juez de todo, versículo 31. Podemos ver allí entonces una lista de doctrinas que se pueden colocar allí, las cuales son diferentes doctrinas bíblicas que Pablo explica o menciona en este pasaje. Pregunta número 3. ¿Cómo confrontó la enseñanza de Pablo sobre Dios las creencias religiosas y las prácticas de los atenienses? Da ejemplos específicos. Hay una pista. Lucas nos dice que la ciudad estaba llena de ídolos, versículo 16, y Pablo menciona esos ídolos hechos de oro y plata en el versículo 29. Como respuesta podemos tener que los atenienses eran idólatras, politeístas, creían de todo. Y eso lo podemos ver en versículos 16 y 29. Es decir, creían en muchos dioses y trataban de ganarse el favor de Dios estableciendo ídolos y ofreciendo sacrificios. Esta es la razón por la que Pablo enfatiza que hay un solo Dios que es Señor de todo, que Dios no necesita nuestros regalos o sacrificios porque Él es suficiente en sí mismo, y que puesto que nosotros somos sus criaturas, deberíamos saber que Él no es como algo que nosotros hacemos. De todas estas formas o maneras, Pablo estaba confrontando directamente las creencias religiosas y las prácticas de los atenienses. Pregunta número 4. Mira de nuevo tu lista de doctrinas de su discurso. ¿Cuáles son todas las cosas que enseña Pablo acerca de quién es Dios y qué ha hecho? ¿Por qué necesitaban los atenienses entender estas cosas para entender el Evangelio? Podemos ver allí entonces que los atenienses necesitaban entender todas estas cosas porque el Evangelio solo tiene sentido si entendemos que Dios es nuestro Creador y Señor y que somos moralmente responsables ante Él de cómo vivimos. También necesitaban entender ellos que su adoración actual estaba equivocada y era inaceptable para Dios, de tal manera que llegaran a comprender que estaban alejados de Dios y por ellos necesitaban de un Salvador. Es justamente lo que debemos hacer nosotros. Debemos demostrar o predicar a las personas de esta manera, de que ellos puedan comprender que están alejados de Dios, de que necesitan de un Salvador, porque el pecado los alejó de Él. Pregunta número 5. En los versículos 25 al 29, Pablo se centra específicamente en la creación del hombre por parte de Dios y en nuestra relación con Él. ¿Cómo resumirías la enseñanza de Pablo en esta sección con tus propias palabras? Anota a continuación los diferentes elementos. Un resumen de los versículos 26 al 29 debería contener los siguientes elementos. Los humanos hemos recibido todo lo que tenemos, incluyendo la vida misma de parte de Dios. Versículos 25 y 28. Que Dios creó la raza humana. Versículo 26. Y puesto que todas las personas descienden del hombre original que Dios creó, es decir, Adán, todos los humanos somos iguales y responsables ante Dios. Y Dios ha establecido los tiempos y los lugares de todas las naciones de tal manera que los hombres debieran buscarle. Es decir, Dios tiene el control de todas las cosas, determinó
Él creó y diseñó la raza humana. También todos los humanos somos igual de responsables ante Dios. Y por último, puesto que Dios creó la humanidad, nosotros somos responsables de adorarle correctamente. Muy importante. Pasemos entonces también a la pregunta número 6. ¿Por qué era importante para los atenienses entender todas estas enseñanzas bíblicas que hemos tratado en la pregunta número 5? ¿Piensas que podían entender el Evangelio sin ellas? Obviamente no. Era importante que los atenienses entendieran todas estas cosas acerca del hombre y de su relación con Dios, porque para entender el Evangelio es necesario entender esto, que todos somos responsables ante Dios por lo que hacemos. Todos nos hemos apartado de Dios y no hemos vivido como Él quiere que lo hagamos. Puesto que Dios es santo, Él juzgará todo pecado y castigará a los pecadores. Es importante entender, hermanos, que todas estas cosas acerca del hombre en relación con Dios, porque antes de que busquemos un Salvador, debemos entender que necesitamos ser salvados. Por eso es lo importante de predicar de esta manera. Antes de que busquemos ser reconciliados con Dios por medio de Cristo, debemos entender que la ira de Dios está contra nosotros debido a nuestro pecado. Debemos confrontar el pecado, debemos exponer el Evangelio correctamente para que las personas puedan entender que son pecadoras, son responsables ante Dios, que estamos bajo la ira de Dios, que gracias a Jesucristo hemos sido, y por medio de Él hemos sido alcanzados. Pero deben saber de que son responsables, de que son pecadores y que la ira de Dios está sobre ellos. Pregunta número 7. A la luz de este pasaje, ¿cómo le responderías a alguien que dijera que estudiar doctrina es una pérdida de tiempo, una distracción de la tarea de la evangelización? Una respuesta a esto, o apropiada, sería algo así como: estudiar sana doctrina no es una distracción de la evangelización, porque la sana doctrina es necesaria para evangelizar. Evangelizar es decirle a los demás la verdad sobre Dios, nuestro pecado y lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a los pecadores, y llamar a las personas a arrepentirse y a confiar en Cristo. Por tanto, cuanto mejor entendamos lo que la Biblia enseña acerca de todas estas cosas, mejor seremos capaces de compartirlas con los demás. Entonces, hermanos, el estudio de sana doctrina nos ayuda a exponer de forma correcta el Evangelio. Por eso no puede ser una distracción estudiarla. Pasemos entonces a la pregunta número 8. Aunque antes dice: en este discurso, Pablo probablemente dedicó tanto tiempo a enseñar o desentrañar la enseñanza bíblica de Dios, de la creación, de la humanidad y del juicio, porque los atenienses eran ignorantes de estas enseñanzas sobre estos asuntos y tenían creencias falsas que les desviaban de adorar al verdadero Dios. En otras palabras, los atenienses eran bíblicamente analfabetos, como lo son muchas personas hoy en el mundo occidental. Una vez conociendo y sabemos que el hombre es corrupto en todas sus formas por el pecado, podemos entonces entender que las personas son o ignoran esta parte y debemos proclamarles esto, que son pecadores, que están bajo la ira de Dios, deben conocer de que necesitan de un Cristo, necesitan de un Redentor. Pasemos entonces a la pregunta número 8. ¿Cuáles piensa que son algunas de las lecciones más importantes que nos da este pasaje para evangelización, de aquellos que no están familiarizados con la Biblia y con sus enseñanzas? Este pasaje entonces demuestra que cuando estamos evangelizando a aquellos que no conocen la enseñanza de la Biblia, necesitamos asegurarnos de comunicar las verdades bíblicas acerca de Dios, su creación de todas las cosas, su señorío, nuestra responsabilidad ante Él y el juicio de Dios contra nuestro pecado.
Necesitamos comunicar todas estas cosas para que nuestros oyentes sean capaces de entender lo que queremos decir cuando mencionamos que la muerte de Jesús en la cruz ofrece salvación. En lugar de simplemente asumir que las personas que conocemos o que conocen poco o nada sobre la Biblia saben lo que queremos decir cuando afirmamos algo así como: Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Debemos dar unos cuantos pasos atrás y explicar la enseñanza bíblica de la Biblia sobre Dios, nuestra responsabilidad ante Él y su juicio contra Dios. Es decir, hermanos, que antes de proclamar de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, cosa que es verdad y absoluta, debemos hablar primeramente sobre nuestra responsabilidad ante Él, sobre el pecado, sobre el juicio de Dios contra nosotros, para poder entender por qué murió Jesús en la cruz y de la oportunidad, la redención que Él nos da a través de su sacrificio. Pasemos entonces a la pregunta número 9. ¿Qué doctrinas pueden ser específicamente importantes enfatizar cuando estás evangelizando a alguien que está familiarizado con la Biblia y tal vez se considera cristiano, aunque realmente no se ha arrepentido del pecado ni ha confiado en Cristo para salvación? ¿Qué doctrinas pueden ser específicamente importantes o especialmente importantes? Las respuestas podrían variar, hermanos. Una doctrina particularmente importante cuando evangelizamos a un cristiano nominal es la doctrina del nuevo nacimiento, que enseña que todos los que han confiado genuinamente en Cristo han experimentado una transformación espiritual radical y necesariamente vivirán vidas que demostrarán ese cambio en amor por Dios y por los demás. En este caso, entonces, podemos hablar acerca de la doctrina del nuevo nacimiento. Todos aquellos que hemos creído en el Señor hemos sido alcanzados por su gracia. El Espíritu Santo mora en nosotros y el cambio es un cambio radical, un cambio que obviamente no podemos vivir y continuar en la vida de pecado, sino que más bien hemos sido alcanzados por Él, hemos sido apartados para Él y luego estamos en una vida de transformación, de perfección, de santificación, donde todo lo que hacemos está dirigido a poder seguir enalteciendo y glorificando al Señor en todo lo que hacemos. Esto sería algo sumamente importante para alguien que no ha nacido de nuevo, una persona que no se ha arrepentido del pecado ni ha confiado en Cristo para salvación. Pregunta número 10. Ya hemos visto que buena parte de lo que Pablo decía tenía la intención de confrontar directamente las falsas creencias de los atenienses. ¿Cuáles son algunas de las creencias no bíblicas que te encuentras frecuentemente cuando estás compartiendo el Evangelio con otros? ¿Qué doctrinas bíblicas son más útiles para abordarla? Bueno, muchos piensan de que, por ejemplo, pueden creer en imágenes, pueden creer en que deben adorar a la Virgen María, y obviamente podemos utilizar la palabra de Dios para hacerles entender de que Dios no permite que podamos adorar a otras cosas, sino que debemos adorarle solamente a Él. También nos permite hablar acerca del arrepentimiento y sobre el pecado, de cómo el pecado corrompió cada parte de nuestro ser. Entonces, para que ellos puedan entender por lo cual el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, para que ellos puedan ser salvos, puedan ser redimidos. Y entonces esta doctrina la podemos usar para que estas personas puedan conocer de Él. Podemos reconducir estas falsas creencias y poder conducirla a lo que dice la palabra de Dios, al Evangelio. Pregunta número 11. ¿Por qué creer en nuestro entendimiento
de la sana doctrina debería motivarnos a evangelizar mucho más. Creer en que nuestro entendimiento de la sana doctrina nos animará a evangelizar podría ser por varias razones. La primera es que entenderemos mejor y seremos capaces de articular mejor el Evangelio. Seremos también más capaces de tratar con las creencias de los que no son cristianos y responder a sus preguntas sobre el Evangelio. Cuanto más lleguemos a entender las maravillas de la gracia de Dios, la profundidad de su amor por nosotros, la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz y el terrible juicio que afrontan los que no son cristianos, más estimularán estas mismas doctrinas nuestro corazón para compartir el Evangelio con las demás personas. Es decir, hermano, en resumen, entre más profundizamos en la palabra del Señor, en su sana doctrina, en las enseñanzas verdaderas de la palabra, esto nos anima a llevar el Evangelio, porque podemos hacerlo de una mejor forma y articular mejor el Evangelio. Podemos responder las preguntas que las personas puedan tener sobre el Evangelio y podemos profundizar en el amor que tuvo el Señor para con nosotros, la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, el terrible juicio para confrontar o que confrontan, o afrontan los cristianos, y también estimula nuestros corazones para compartir el Evangelio a los demás. Esto sería como un resumen final de cómo la sana doctrina nos anima a evangelizar a las demás personas. La pregunta número 12 es una respuesta que pueden variar. Dice: ¿cuáles son algunas de las maneras en que creer en tu entendimiento de la sana doctrina te ha ayudado a ser un mejor evangelista? Ya creo que lo hemos respondido en este pequeño resumen de que cómo la sana doctrina nos ayuda a evangelizar, porque conocemos más profundamente lo que hizo el Señor por nosotros, de cómo podemos articular mejor el Evangelio, de cómo responder sobre el Evangelio. Podemos entender las maravillas de la gracia de Dios, de su amor a enviar a Jesucristo a morir por nosotros, la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, y también sobre el juicio que afrontan los que no conocen de Él. Todas estas cosas están basadas en la sana doctrina, en la Biblia, en la palabra del Señor, y nos anima para compartir el Evangelio a los demás. Bueno, mis hermanos, esto ha sido todo del estudio de la semana número 5. La sana doctrina sirve para testificar. Que Dios le continúe bendiciendo. Seguimos en comunicación. Dios le guarde, le envío un abrazo. Bendiciones.